Son las 8:08. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Informativo en Punto. Y como usted sabe, cada año las costas del estado de Quintana Roo pues enfrentan un visitante que no es deseado. Es el sargazo. Esta macroalga que llega en grandes cantidades desde el Atlántico afecta al turismo, también a la economía, pero a los ecosistemas marinos. Hoy nos acompaña el biólogo Adán Caballero para entender pues un poquito qué es el sargazo, por qué llega a nuestras playas y qué consecuencias reales también tiene para nuestro estado y para el planeta. Muy buenos días, ¿cómo estás, Adán? Como ¿Qué siempre, tal? un gusto tenerte aquí hoy. Igualmente, buenos días, por aquí estamos. Gracias, Adán. Me gustaría profundizar contigo, que nos expliques qué es el sargazo y por qué aparece cada año en el Caribe mexicano. Sí, pues en términos generales es una macroalga. eh, Podría ser una combinación de varias órdenes, familias algales. En términos generales, una macroalga que todo su ciclo de vida lo vive flotante, a diferencia del resto de las algas que son más bien de fondo. Esta alga, todo su ciclo de vida se mantiene flotante. Conocemos el mar de los sargazos. Seguramente hay historias desde los primeros galeones del cruce de los barcos de Europa a América. Ya hablaban de un lugar que causaba cosas raras, Triángulo de las Bermudas, donde las embarcaciones se varaban por días, semanas y hasta meses, que se quedaban seguramente en este mar de los sargazos. No había viento, ahí se mantenían. Entonces, una macroalga que tiene muchos años existiendo en el Atlántico y que ahora, por múltiples situaciones, cambio climático, contaminación, etcétera, ha provocado un crecimiento desmedido, un desprendimiento de una cantidad importante de estas macroalgas del mar de los sargazos. Se ubicó en otra zona en el sur, con características oceanográficas y demás muy similares a la del mar de los sargazos. Y ahora todo este sargazo que nos llega a todo el Gran Caribe, pues viene de este nuevo cinturón de sargazo del Atlántico Sur, que está ocasionando problemas ambientales. Número uno, decir que es un problema ambiental. Y número dos, pues es un problema económico, dada el perfil natural que tenemos en el Caribe mexicano, fuente de actividad turística. Adán, entonces podríamos decir o desmentir que su origen no viene del Amazonas, sino ya viene desde mucho tiempo, o sí también tiene que ver esta tala que se ha hecho en el Amazonas. Sí tiene que ver y mucho, no solo el Amazonas. Eh, este nuevo sitio que reúne características, algo así como una zona del silencio en medio de este movimiento tan fuerte de corriente marina y oceánica, reúne estas características para que el sargazo se establezca como una nueva isla flotante. Y el resto de sargazo que crece y que se, digamos, se establece fuera de esa zona de tranquilidad, es lo que se empieza a desprender y se empieza a ir por un lado a África y por otro lado, bueno, la parte africana del Atlántico, y por otro lado a esta parte atlántica, las Antillas Menores, el Gran Caribe. Tiene que ver, sí, la tala, el efecto de entrada de nutrientes del Amazonas, del Orinoco por un lado, del otro río importante que está en África, y después la entrada de nutrientes de todos los países costeros que pues vierten nutrientes al mar. Entonces eso provoca, favorece que además vaya creciendo el sargazo conforme se va desprendiendo, de tal manera que, por ejemplo, si se desprende 1 metro cúbico, en 19 o 20 días que toca costa, ella se convirtió en 20 metros cúbicos el sargazo. Entonces, un crecimiento impresionante y por eso vemos la situación que Claro, ¿no? Y exponencial. Entonces podemos asegurar que la actividad humana ha sido causante también de este sargazgo, de estas medidas, ¿no? Extravagantes. ¿Qué condiciones lo atraen hasta nuestras playas? ¿Por qué le encanta estar aquí en los arenales? ¿El cambio climático influye? Sí, la llegada del sargazo puntualmente ahí depende de las corrientes oceánicas. Eh, el desprendimiento y el movimiento del sargazo, pues está ocasionado. El elemento más importante es el incremento de la temperatura, cambio climático. Hay quienes no creen en el cambio climático y felicidades, no crean. La verdad es que no es Pero existe. pero existe, es un tema de si creemos o no creemos, no es un dogma de fe, no existe. Y lo estamos viendo pues con este problema fuerte que tenemos en México y en el resto de todo el Caribe.
es un problema importante, lo tenemos que atacar de fondo y de forma. Y ese es el reto enorme que tenemos en este momento de que tenemos que organizarnos para que no solo sea de forma, también sea de fondo. Y Claro. pues creo que en eso un montón de gente en todo el Caribe mexicano y en el resto de las islas están o estamos trabajando un poquito en entender la dinámica del problema para partir de ahí. Empezar a hacer, claro, cambios. ¿Se puede predecir cuándo y cuánto sargazo va a llegar? Sí, el nivel de precisión depende de la información que se tenga. Siempre hago esta homología. Hoy podemos predecir con una certeza enorme la cantidad de huracanes y la llegada y el efecto de los huracanes, pero tenemos 100 años de experiencia de generación de datos. En el caso del sargazo no tenemos tanta información al respecto. Hay quienes ya están trabajando en esto. Tengo algunos colegas, precisamente el día de ayer hablé con un colega que está trabajando pues, en definir formalmente la red de monitoreo de sargazo para el Estado. Es enorme el salto que se está dando con esto porque ya se va a tener elementos de medición y además establecimiento de base de datos, y estas bases de datos alimentan los algoritmos y los algoritmos son los que hacen pues estos diseños de el establecimiento de la llegada o la propuesta de llegada de sargazo en función de lo que tenemos, en función de imágenes de satélite y la información disponible que hay asociado a la información de los datos de colecta que se tengan en las diferentes zonas de análisis, ¿no? Para Claro. allá va la propuesta. De hecho, la NASA, ¿no? Ya me había dado a conocer estas manchas que se iban a venir en esta época de sargazo, etcétera, etcétera. Lo importante aquí que también queremos saber qué daño le causa el sargazo a nuestros ecosistemas marinos, a nuestros arrecifes, ¿sí los lastima? Sí, el daño es, híjole, a ver, la comunidad o la isla del sargazo y el elemento sargazo en mar adentro son ecosistemas fundamentales para la conservación de la biodiversidad. En costa ocasiona todos los problemas que nos imaginamos y posiblemente un poco más. Sí, tiene un efecto muy fuerte sobre la biodiversidad. Hay mucha fauna asociada al sargazo que llega a la costa y esporádicamente muere el sargazo y muere toda esta fauna. El efecto de descomposición causa, entre otras cosas, pues cambio en la calidad del agua y el elemento más importante o más fuerte que tenemos es la calidad del agua. Entonces la estamos deteriorando, al menos de forma estacional, muy, muy fuerte y se muere sin duda el poco cobertura de corales constructores que tenemos y corales en general, pues están sufriendo, además de otras enfermedades que tienen per se. Claro. La muerte de los pastos, de las camas de pastos marinos, que también son muy, muy importantes para este balance del ecosistema, también está pegando fuerte. El deterioro en la playa, la erosión en la playa es enorme y obviamente la contaminación del agua o del el manto freático cuando el sargazo se deposita en zonas no autorizadas, la descomposición y la infiltración del lixiviado y todos los elementos contaminantes que trae el sargazo, pues está ocasionando un problema muy fuerte en el manto freático, en el agua que estamos utilizando para el día a día, ¿no? ¿Es cierto que cuando se descompone suelta gases que pueden ser nocivos para el ser humano? Sí, el amoníaco, metano, el ácido sulfídrico, que son derivados de la descomposición del sargazo, sí, tienen problemas, causan problemas leves, fuertes y muy fuertes a la salud humana. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con ello. Hoy ya debemos estar trabajando en una campaña de salud para atender este tipo de situaciones y prevenir posibles riesgos futuros, ¿no? Entonces hay que trabajar también en eso. Claro, ¿qué se está haciendo? Porque yo sé que hay muchas investigaciones, hay muchos proyectos para transformar el sargazo tanto en productos que son útiles, pero también inclusive se habla de ahí de productos combustibles. ¿Esto es verdad? Sí, yo siento que el problema más fuerte que tenemos es que el nivel de organización que tenemos no es el mejor. Tristemente no es el mejor. Si bien las autoridades, las instituciones, centros de investigación, la iniciativa privada y grupos organizados, asociaciones civiles, todos tenemos como que la misma intención, los procesos de organización nos fallan. Y entonces replicamos una o dos o tres veces lo mismo y creo que no estamos avanzando al nivel. Bueno, no creo, estoy seguro que no estamos avanzando al nivel que tenemos que avanzar. Tenemos 10 años de atraso en ese proceso. Pero hay que avanzar y hay que trabajar en ello. Se están haciendo muchas cosas. Yo creo que pues el gobierno, al menos el gobierno estatal,
está trabajando de forma importante en esto y necesitamos un líder que nos jale en este proceso y sobre todo establecer que sin investigación científica la respuesta va a tardar mucho más que con investigación científica. Ya depende de nosotros si tomamos pues el camino largo, que no tenemos tanto tiempo para el camino largo, o le enfocamos mucho hacia resolver preguntas de investigación que esporádicamente nos van a dar respuestas hacia el aprovechamiento y hacia pues generar una cadena de mercado, que es lo que se busca, dado que hay tantísimos sargazo. Entonces aprovecharlo de todas las formas, aprovecharlo bajo la estructura de proyectos viables a largo plazo. Y perdón por la palabra, no por proyectos que sean simulaciones, ¿no? Que de repente digamos que son, ¿y dónde está? Ese es el reto más fuerte que tenemos en ese sentido. ¿Y qué hacemos como ciudadanos? Porque si bien hay muchos activistas ambientalistas, empresarios igual, ¿no? Comprometidos, algunos dicen, ¿sabes qué? Yo voy, recojo todo ese sargazo porque aparte quiero invertir aguas. Es un delito federal porque el sargazo le corresponde al gobierno, ¿correcto? Porque está en nuestras playas. Ellos son los encargados de nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Sí. Sí y no, se está trabajando en la Carta Nacional Pesquera para que el sargazo entre como un producto que se pueda aprovechar. Pero en los debates académicos y no académicos entre las instituciones y los grupos organizados, decimos, hay tanto sargazo que hay que limpiarlo. A como dé lugar hay que limpiarlo. Intentar hacer el 1, 2, 3 que hacer. Sí, recolectarlo. Lo ideal es recolectarlo en alta mar. Es mucho más caro, pero ese es el reto. Si se recolecta la mayor cantidad en alta mar, lo que llegue a costa va a ser mucho más manejable que lo que estamos haciendo ahora, que todo lo recolectamos en costa. Una degradación, un deterioro importante, erosión de playas enorme. Y el reto siguiente, ya recolectamos el sargazo en playa. ¿Dónde lo depositamos? No es solo tirarlo en traspatio. Ocasionamos un problema más fuerte que si lo dejamos Contaminando otro lado. por contaminando otro supuesto. lado. Entonces, el reto lo recogemos, sitio de disposición, y en ese sitio de disposición, ¿cómo lo podemos aprovechar? Ya sea para la generación de biogás, que es desde mi óptica, los proyectos que van mucho más avanzados. Entonces, echémosle mucha fuerza a la generación de biogás, a la generación de materiales poliméricos. Es decir, hay usos potenciales que se pueden aprovechar. Sí, en el campo cosmetológico, de salud, Inclusive construcción, ¿no? En y Puerto Morelos tenemos la primera casa que está hecha con blocks de sargazo. sí, yo tengo, soy generalmente muy crítico en ese sentido, porque digo, sí, la verdad es que todos los proyectos son importantes y hay que echarles muchas ganas para que sobresalgan y para que avancen. Muchos más proyectos exitosos como estos, pero pensar en que el sargazo es como una esponja, entonces muchos de los metales pesados o elementos contaminantes están asociados al sargazo. Podemos transferir estos elementos, elementos metales pesados al elemento que querramos utilizar y ahí podemos tener un riesgo. Si aseguramos que no hay liberación de metales pesados en la elaboración de cremas o en la elaboración de todo lo que se produzca, alginatos, fertilizantes, etcétera, pues bienvenidos. Claro. De ahí mi comentario de que necesitamos proyectos de investigación que aseguren la viabilidad del proyecto para que se desarrollen mucho más. Si es así, pues no solo hacer bloques para hacer casas, por ejemplo, para la carretera, ¿no? ¿Cuánto material necesitamos para la pavimentación de calles? Muchísimo. Si el sargazo nos puede dar ese elemento, pues vamos. Bienvenido, ¿no? Ahora Bienvenido. sí. Sí. Adán, comentas que lo mejor es que el sargazo ahora sí que se recolecte desde los mares. Vemos los barcos sargaceros, vemos estas barreras inclusive que hay. Esto es más fiable, me dices que es costoso, pero en pocas palabras, ¿nos ayuda lo que tenemos? ¿Está funcionando o aún falta más? Eh, nos ayuda, funciona en algunos casos, en otros casos no, pero se requiere mucho más. Estaba escuchando los datos hace rato de la proyección de este año, de acuerdo a los que se dedican a esto, bueno, la Universidad del Sur de Miami. La proyección de acuerdo a las imágenes de satélites son algo así como que 40 millones de toneladas en este año, que supera por lo doble al 2018-19, que era el récord más fuerte de llegada de sargazo. Es decir, este año vamos a tener
mucho más sargazo del que nunca habíamos pensado ni imaginado. Eh, la infraestructura que tenemos, no estamos ni cerca preparados para atender y para recibirla. Esa es una realidad. Tenemos que partir de las realidades. Si bien se ha hecho esfuerzos para la construcción de barcos sargaceros, tristemente no están funcionando. Y si no, pues que los datos nos digan lo No, contrario. contrario, claro. Y si estuvieran funcionando, necesitamos muchos más de los que existen. Hay 6. Híjole, hay proyecciones. Yo les creo mucho a los que hablan un poquito de esta idea. Comentan que necesitamos al menos un barco sargacero por cada kilómetro de playa. Vamos a ponerlo cada 5 kilómetros de playa. Sí, de línea de costa. Tenemos un poquito más de 1,000 kilómetros de línea de costa. Es decir, el reto es enorme. Sí tenemos que limpiar, sí tenemos que hacer toda esta actividad que se tiene que hacer, pero pensar en las respuestas de fondo. ¿Cómo hacerle para que cada vez llegue menos sargazo? Claro. Porque si no, esto se va a incrementar y no hay economía Y ahí y no está. hay soporte y no hay trabajo de grupos hoteleros, ni economía de gobierno, ni economía de cada uno de nosotros que alcance para cubrir este problema si no se aprovecha en algún momento el sargazo. Si en algún momento se hace un éxito y se aprovechan 1,000 proyectos, pues todo el mundo se lo va a estar peleando. Peleando ahora va a ser diferente, ¿no? Ahora Exacto. todo el mundo lo Y vamos quiere. a ganar. Y de hecho vemos, ¿no? Ya hay empleos de sargaceros que están muy temprano, la SOFEMAT, y nos preguntamos, oye, ya mañana pasé y no había, y de repente en la tarde otra vez está así, pues son las corrientes que van trayendo. Pero la responsabilidad, como bien lo decíamos al inicio, ha sido del ser humano. ¿Qué cambios nosotros podemos hacer? Porque sí, se habla del cambio climático, se habla de no contaminar, de reciclar, y parece que a muchos todavía no les entra este cambio, este chip, este pensamiento verde, y nada más vemos los problemas que trae la contaminación, la compra excesiva, tanto de moda, de productos cotidianos, de no hacer estos cambios. Y de repente criticamos, ay, si es que el sargazo, este es el gobierno, es que ve cómo están los basureros clandestinos, es que ve cómo está el ambiente, cómo está el clima. Pero yo soy responsable mucho de lo que está pasando. ¿Qué hacemos, Adán? Sí. Es tan simple la pregunta y tan compleja como las posibles respuestas. Yo me lo he preguntado 1,000 veces y digo, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? Tal vez lo que haga no alcance para causar un reflejo o causar un movimiento y que este movimiento se amplíe, se magnifique y que podamos hacer el proceso de cambio. La verdad es que es una pregunta compleja y la podemos abordar desde diferentes ópticas. De repente aterrizo de forma un poco negativa, oscura, y digo, la corrupción en este país, si trabajamos todos en lo individual, decir, ¿en qué estoy cayendo yo que tenga que ver con efectos de corrupción? Si empiezo a trabajar en eso para liberarme de ese proceso, posiblemente empiece a generar un pequeño cambio de abajo hacia arriba y eso puede generar una sinergia importante. Si hago un proceso de reciclaje de mi basura, posiblemente el resto de los vecinos se rían de mí y digan, bueno, pues hola, pues, Esperando, al rato va a llegar el camión y va a juntar todo. ¿Para qué lo hace? pero empezamos desde actitud. Valores, ética, Sí, sí, sí. responsabilidad. Son esas cosas puntualitas que no se ven, que no huelen, que no aparecen en redes, pero que esas sinergias internas pueden generar un efecto en alguien más y en alguien más. Y me parece que esos procesos son los que necesitamos. Esperar la respuesta de las autoridades o de Superman o de los altos mandos es bien complejo. Tenemos que empezar nosotros y generar esas sinergias que se requieren décadas o mucho más tiempo para que tenga un efecto. Pero tenemos que empezar porque ya no tenemos tanto tiempo. El ecosistema es sabio. Y si en algún momento dice, tenemos que hacer un reseteo de la vida como la conocemos en la Tierra, pues puede suceder eso, ¿no? No somos tan importantes como para creernos que somos la especie superior. Ya se han extinguido otras especies que eran aparentemente mucho más en su momento resilientes y fuertes que nosotros, entonces puede haber un cambio y generar nuevas formas de vida que tal vez nosotros ya no estemos en ese proceso, ¿no? Entonces, pues tenemos que trabajar en lo que podemos hacer ahora para ahora.
no para mañana. Todo se necesita para ahora, ¿no? Y que la agenda, ¿no?, de la ONU 2030 está encaminado también a eso. Las escuelas cada vez ponen más estas materias ambientales, ¿no? Apostamos por la educación. Sabemos que, pues sí, es algo que se está sembrando 5 años. Estos niños que ahorita nos están enseñando van a ser adultos responsables, o de eso se trata, más activistas, más ambientalistas, que nos vamos sumando desde nuestra trinchera, de nuestra área, para cambiar poco a poco. Alan Caballero, biólogo, te agradezco muchísimo porque tú eres el experto. Aparte, tú estás de la mano, investigando, trabajando con la ciudadanía, pero también con los servidores públicos. Sabes todo el panorama de lo que se está haciendo, y por eso desde tu trinchera era bien importante tener estos datos. ¿Dónde podemos estar en contacto contigo? Pues trabajo en la Unidad de Ciencia del Agua del Centro de Investigación Científica de Yucatán. El campus está aquí en Cancún. Las redes seguramente ustedes las comparten. No las tengo ahorita a la mano, pero la verdad es que es un gusto. No me considero que sea experto, ni mucho menos. He estado trabajando muy metido en el tema, pero sí es importante un poquito informar. Y la verdad es que la desinformación es lo primero que llega a todos lados. Por ejemplo, un montón de imágenes de cómo están los destinos turísticos y esto. Eso es muy mediático. Pero también hay que decir, bueno, eso existe y es una realidad. Pero también informar cuando están haciendo proyectos o cuando están haciendo esfuerzos por tratar de resolver ese tipo de situaciones, que los dos elementos tengan pues su espacio para que la gente esté informada y con información que tome decisiones, y nuevamente que no nos vayamos solo por lo amarillista o por lo expuesto, sino que tengamos un poquito de balance de información y que la gente tome la decisión de qué es lo más importante. Pues muchísimas gracias. Te agradezco mucho, que tengas un excelente día y te esperamos pronto. Perfecto, muchas gracias.